soy la doctora Ilma Torres Escobar, pediatra con ente especial en pediatría del desarrollo. En nuestra segunda clase se va a tratar sobre desarrollo motor y social del recién nacido, la cual se va a tener en un marco de 3 clases, ya que son bastante extensas. En la segunda parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con la exploración neurológica y una parte que es sobre VOITA y sobre datos de alerta. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué se considera como la primera infancia. Eso se considera que es un periodo crítico del desarrollo en el ser humano, que es el periodo de mayor crecimiento y maduración durante la línea de la vida. Y en este periodo pueden ser influidos tanto por factores psicológicos o psicosociales como biológicos. La plasticidad cerebral, que también es un término que se utiliza mucho, es la capacidad del cerebro de modificarse y adaptarse a los cambios y las exigencias de factores extrínsecos e intrínsecos. Se ha demostrado que desde el primer año es trascendental para el buen desarrollo del ser humano, ya que representa una ventana de riesgo y oportunidad. Como vimos en la clase previa, tenemos algunas alteraciones que podemos tener durante todo el embarazo y esto afectarnos, y en esta parte es ver qué va a pasar durante este primer año de vida. A pesar de que el título dice solamente recién nacido, realmente vamos a abarcar prácticamente todo el primer año de vida. Ahora, si recuerdan de la clase previa, habíamos hablado de este teórico que es Vygotsky, que desde 1978 él da el término de funciones mentales, que también es algo que utilizamos mucho y de forma muy indiscriminada. Entonces, para empezar, las funciones mentales inferiores se consideran aquellas que son todas con las que nacemos, ¿sale? Y están desde las funciones motoras, las sensitivas, las auditivas, visuales, entre otras. Y las superiores ya se refieren que se van a adquirir y desarrollar a través de la interacción social y van a involucrar todo lo que tiene que ver con pensamiento, lenguaje, atención, memoria, el aprendizaje, entre otros. Entonces, esta realmente es la definición de las funciones mentales y es importante saberlas para que cuando hablemos de las mismas sepamos qué sí es y qué no es una de ellas. Entonces, para empezar debemos saber cuáles son las leyes de maduración, y estas las dio George Cohnhill, donde él refería que el desarrollo siempre va a ser cefalocaudal, quiere decir que el desarrollo motor es progresivo y siempre va a iniciar desde el control cefálico hasta que domines la marcha completamente. También se refiere que es próximo distal, esto quiere decir que se inician las partes cercanas al eje corporal, como son la cabeza y el tronco, y después se va a extender hacia las extremidades. Y va de flexores y extensores. Primero se desarrollan los músculos flexores y después los extensores. Por eso siempre es más fácil primero tomar y después soltar. Se han visto a bebés que de repente se agarran el cabello y no se sueltan, y es como que no saben por qué no se sueltan, es porque realmente todavía no han terminado de desarrollar estos músculos extensores y por eso no pueden soltarse. Y la otra es que va de lo general a lo específico. Esto quiere decir que siempre vamos a hacer patrones globales para alcanzar un objeto y después vamos a ser específicos para explorar el objeto. Esto lo podrán ver incluso como un ejemplo en la parte de la motricidad. Primero siempre agarramos como las cosas muy grandes y después aprendemos a hacer como las partes pequeñas específicas. Ahora, ¿qué se necesita para una valoración en un niño que estamos hablando que es un recién nacido o en sus primeros meses de vida? Lo primero es la inspección general, ¿sale? Es ver el estado de alerta, observar la postura y la actitud de ese paciente, la exploración de la cabecita, exploración refleja y el tono postural tanto activo como pasivo, que esto se va a ver un poquito más amplio en la parte de mentizón, y la evaluación del desarrollo psicomotor. Después tenemos que ver en la parte de la inspección general del estado de alerta, donde se observa la postura y la actitud. Frechel y Beckman desde 1964 explicaron que habían 6 estados conductuales básicos o de vigilia. El primero, que va a ser el del estado 1, que son los ojos cerrados, con una respiración regular, ausencia de movimientos, que podemos decir cuando está dormido. En el estadio 2 prácticamente es lo mismo, solo que se añaden pocos movimientos. El 3 son los ojos abiertos, pocos movimientos. El 4 son los ojos abiertos, ya hay actividad motora, pero el niño no está llorando, o sea, no está irritable. Para el 5 tiene los ojos abiertos, pero está llorando. Y en el 6 es cualquier otro estado que no sea de los anteriores, que incluso puede ser hasta el estado 1. Entonces, debemos saber que cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente, y sobre todo si lo vamos a hacer una evaluación neurológica, vamos a ver cómo está el desarrollo de ese niño o de ese bebé, tenemos siempre que tratar de evaluarlo entre el estadio 3 y el estado 4, ¿sale? Tiene que ser cuando esté despierto, con pocos movimientos o con una actividad motora, pero que no esté llorando irritable, ya que el momento de que está llorando irritable, la valoración realmente ya no es la adecuada, entonces no te daría los puntos que realmente necesitas. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que tiene que ver con los tipos
de reflejos que se van creando o a lo que se le llama actividad refleja. Esto lo vamos a repasar en este momento y de forma más breve se va a repasar en la parte de amieltisol. Entonces, primero tenemos que saber que hay diferentes niveles en los cuales empiezan los reflejos. Entonces, los reflejos primarios espinales se refieren al coco palpebral, que va a aparecer desde el 10º día de vida y de repente este nunca va a desaparecer. Y eso es una estimulación auditiva, prácticamente es hacer esto. Lo que normalmente pasa si no estás prestando atención es que vas a cerrar los ojos o vas a pestañear. Es una forma de valorar la estimulación auditiva y ver si el paciente pareciera que sí está escuchando, que eso ya dependería mucho de qué nivel está escuchando, ¿no? Para la succión, que aparece entre las 8 a 13 semanas de gestación, se va a desaparecer en promedio entre las 3 a 4. Y esto quiere decir que cuando estimulamos la parte laterales de los labios, el bebé va a empezar a abrir o va a empezar a buscar y a sacar la lengua hacia el estímulo donde lo estamos haciendo. Entonces va a abrir la boquita y empezar a poner el reflejo de succión. Si este reflejo continúa cuando ya pasamos de estos meses de edad, quiere decir que hay cierto grado de inmadurez en este paciente. El clavelar igual va a estar desde el nacimiento hasta los 2 meses, y esto es cuando golpeamos levemente en el dedo de la frente, el puente de la nariz o el maxilón, que es cuando haces esto. Lo que hacemos es parpadear, entonces así y parpadeas. Entonces, si no se llega a ver, tendremos que lograr que no tenga una parálisis facial, o si no es simétrico, igual lograr que no es una forja. El batking, que se hace igual desde el nacimiento hasta los 2 meses, es la apertura de la boca al presionar simultáneamente en ambas manos del paciente. Entonces, tú tendrás que presionar y el paciente va a abrir la boquita, ¿sale? Si continúa, nos hablará que hay una alteración de desarrollo. En la extensión cruzada se da desde las 26 semanas y hasta 1 o 2 meses de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estimulamos la planta del piecito, se sostiene la piernita en extensión, el bebé la va a flexionar y luego una la extiende y la otra la va a extender. La flexiona y extiende, perdón. Y tenemos que ver nada más que no persista, porque entonces habríamos que hay alguna lesión en el aspiramida. La marcha automática, esa la conocemos todos, que puedes parar al bebé, sobre todo si no es un bebé prematuro, o es un prematuro tardío entre las 34 semanas, se va a empezar a ver, desaparece entre los 3 meses, y es ponerlo en vertical y ver cómo él empieza a dar los pasos de forma simétrica. Para los reflejos a nivel del tallo cerebral, vamos a tener que es la presión palmar, la presión plantar, el moro y el gano. Entonces, yo creo que esto lo conocemos todo bastante bien, pero debemos saber desde qué momento van a aparecer. Si la presión palmar prácticamente está desde las 25 semanas y va a desaparecer entre las 5 a los 5 o 6 meses de vida extrauterina. Consiste en desplazar prácticamente un objeto del lado cubital de la mano sobre la palma y dedos, y el bebé lo que va a hacer es cerrar. Esto lo pueden hacer con su dedito. Si ustedes le ponen a un bebé que van a hacer su dedito en la mano, lo que él va a hacer es tomarlo. Para la presión plantar es prácticamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner algo en la parte posterior del piecito, y ahí lo que va a hacer el bebé es que va a cerrar, ¿vale? Para el reflejo del moro, y esto es muy importante, es que recordemos que va a estar presente de las 28 a las 30 semanas de gestación, y se tiene que desaparecer prácticamente para los 6 meses de vida. Ya no consideraríamos que en el tercer trimestre, pues, nacimiento, tendríamos que tener todavía el moro. Ahí sí, si es asimétrico, o si tienes alguna alteración y sigue persistiendo, quiere decir que sí puede haber alguna alteración en el desarrollo, y entonces se tiene que evaluar de forma oportuna. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a levantar al bebé de las manitas con los brazos y lo vamos a soltar. Entonces, como sabemos, lo primero que va a hacer es que hacer una abducción, o sea, va a abrir las manitas como si fuera para abrazar, flexiona las piernitas y empieza a llorar. Eso es un moro completo, que eso lo vamos a tener normalmente en los primeros 3 meses de vida. Entre los 3 o entre los 4 y los 6 meses se pueden empezar a ver ya no completo, y lo que nos hablaría es que ya deja de hacer algunos movimientos y posteriormente se debe quitar completamente. Para el de Galland, que se hace desde el nacimiento, que estamos hablando de un bebé que es de término, hasta los 3 a 4 meses de vida, lo que hacemos es rozar con el dedito un lado de la columna, que vamos a ir desde el hombro hasta prácticamente la espina, toda la espina, y entonces deberíamos llegar hasta la parte de la región de las nalguitas. Y la respuesta es que se va a incurvar, ¿sale? Y va a ser hacia el lado donde tú lo hayas estimulado. O sea, si es del lado derecho, la incurvación va a ser del lado derecho. Si se hace del lado izquierdo, tendrá que ser del lado izquierdo al cual se va a incurvar el paciente. También a nivel del tallo vemos el apoyo positivo, que se va a dar desde las 12 semanas y se va a quitar hasta los 8 meses de vida extrauterina. Aquí lo que va a pasar es que se sostiene en posición bípeda, se hace brincar en las puntitas de los pies,
y como respuesta el bebé lo que va a hacer es que aumenta el tono de los miembros inferiores y ocurre la flexión plantar y de lado rodilla. Traten de hacerlo ahorita con un bebé o que tienen la posibilidad de hacerlo, para que vean cuando ustedes están haciendo esto, el movimiento que hacen los bebés. Eso es lo que consideramos normal para su desarrollo. Entre las 36 semanas y el año hacen lo que se llama escalera, que se sostiene igual al bebé desde el dorso de su pie, toca el borde de la mesa y como respuesta el bebito flexiona la pie como si quisiera subir un peldaño. Y el último que estamos viendo en esta diapositiva es el tónico asimétrico del cuello, el espadachín o el esgrimista, que ustedes saben que si este persiste, quiere decir que si hay un problema en la organización motora y que incluso te puede hablar un poquito de una parálisis cerebral infantil o una parálisis cerebral. Este va a aparecer desde las 29 semanas y va a desaparecer entre los 6 y los 7 meses de vida. Aquí lo que vamos a hacer es cuando el niño esté sobre la mesa, lo giramos rápidamente su cabecita hacia un lado, y en teoría la flexión del miembro superior del lado craneal y extensión del miembro superior del lado facial es lo que se va a generar. Entonces hacen como esta parte del experiencia. Entonces es importante que siempre se valore. Y siempre recuerden, estos normalmente nosotros los estamos estimulando para que aparezcan. Un niño que esté en un zinc, que todo el tiempo esté con, por ejemplo, con un tónico asimétrico del cuello o el espadachín, no se considera normal porque no lo estás evocando. Entonces, si tú no lo estás evocando, tendremos que ver por qué está haciendo eso y valorar qué antecedentes tiene para descartar un posible daño. Ahora, a nivel, los reflejos de enderezamiento a nivel del mesencéfalo, aquí lo que tenemos es el cuello sobre el cuerpo, que se hace desde el nacimiento a los 4 meses, y aquí lo que va a pasar es que el niño gira en bloque, estando acostadito en decúbito, con los 4 miembros en extensión, rotamos la cabecita y el bebé va a tratar de girar completamente. La segunda es cuerpo sobre cuello. Aquí lo que vamos a hacer es que estando en decúbito igual supino, o sea, arriba, con las 4 extremidades, se gira el cuerpo hacia un lado y entonces la cabecita va a girar hacia el mismo lado donde está el bebé, o hacia donde ustedes vayan a girar. Cuerpo sobre cuerpo se refiere a que estando igual en decúbito supino, se realiza un estímulo visual auditivo y lo que va a pasar es que se va a rotar hacia donde estemos haciendo el estímulo, que es lo que podemos ver normalmente en estas edades, que va a ser a partir de los 5 meses, que aunque tú intentes hacer solo movimientos, si ven la luz van a voltear completos, o sea, no van a estar solamente con los ojitos o los movimientos oculares. Entre los 6 y los 8 meses vamos a tener el laberíntico y esto lo vamos a tener a lo largo de toda la vida. Eso quiere decir que cuando estás en suspensión, lo tomamos por el tronquito, con los ojitos vendados o cerrados, lo cambias de posición y lo que él debe hacer es acomodarse para volver a estar respecto al tronco. Si tú lo giras, el bebé lo que va a hacer es que va a tratar de acomodar la cabecita para que quede en el mismo plano del cuerpo y entonces va a presentarlo. Y el óptico, que también permanece toda la vida, igual se toma en suspensión con los ojitos destapados y cambiamos al niño de posición en el espacio. Él lo que va a hacer es lo mismo, va a acomodar la cabecita. Recuerden que en este el primero va a ser con los ojitos cerrados o tapados y el segundo va a ser con los ojitos abiertos. Después tenemos la reacción anfibia, que esto son a partir de los 6 meses y en promedio se van a desaparecer a los 2 años y medio. Aquí lo que va a pasar es cuando están de cúbito prono, con los miembros inferiores en extensión, lo vamos a levantar un poquito la cadera, y lo que va a pasar es que se va a flexionar, por eso se considera que es como anfibio de ranita. Y en la reacción de defensa, que esta se va a dar entre los 6 a los 10 meses, aquí lo que vamos a ver es que van a persistir toda la vida. Y esto es cuando tú tienes a un bebé sentado y está empezando a aprender a sentarse, que será más o menos en general los 6 meses, lo que va a hacer es que primero a los 6 meses tiene que aprender a poner las manitas hacia el frente. Si tú lo mueves tantito, tiene que tener ya sea las manitas al frente para que se detenga. Para los 8 meses tendrá que ser tanto al frente como lateral. Y para los 10 meses tiene que ser adelante, hacia los lados y atrás de poder detenerse. Entonces, esas reacciones de defensa son importantes. Si un niño a los 6 meses no tiene ninguna reacción de defensa, tendremos que buscar por qué no las tiene e iniciar prácticamente terapia de rehabilitación para poderlo ayudar a que las tenga, ya que esto es lo que nos va a ayudar realmente a que pueda mantenerse sentado y posterior empezar a evolucionar en los ciclos del desarrollo. Para el reflejo de la onda, que es entre los 6 a los 10 meses también, y también se aparece entre los 2 años y medio, aquí lo que vamos a ver es que el bebé suspendido en el aire, estando en posición prona, tendrá como respuesta la extensión de la cabecita, el tronco y las extremidades. Cuando ustedes suspenden a un bebé, lo que ellos tratan de hacer es como levantarse.
Entonces, para los 6 meses solo esperamos que levante la cabeza. Para los 8, la cabeza y el tronco, que lo ponga derechito. Y para los 10 meses esperamos que tenga la cabeza, el tronco y la extensión completa de las extremidades. Para el que sigue, que es el reflejo de paracaidista o de protección, que también se da a los 6 meses, y es importante que estos sí los conozcan mucho, porque es normalmente cuando los empezamos a ver en la consulta. Es muy raro que los veamos muy chiquitos, o más que los hayan visto nacer, que se hagan las consultas del niño sano. Entonces, a los 6 meses, ¿por qué? Porque muchos llegan para lo que es alimentación complementaria. Entonces, para los 6 meses, en el reflejo de paracaidista, lo que pasa es que tú rodeas al bebé completo y lo tienes que poner sobre una superficie, como por ejemplo la mesa en la que estés sentado. Entonces, lo que tú vas a hacer es, lo agarras y lo haces hacia adelante, y lo que le vas a hacer es extender las manos. Que esto quiere decir como cuando nos vamos a caer, lo que tendemos a hacer es a meter las manos. Entonces, esto es lo que necesitamos ver y que va a desaparecer más o menos a los 12 meses. También esto es un reflejo de protección y hay que valorarlo en el paciente. Estos son en general todos los reflejos que vamos a ver, o los que se conocen también como actividades reflejas o reflejos primarios, que son importantes que los conozcan, de cuándo van a aparecer y cuándo van a desaparecer. Y también para valorar en los prematuros, porque acuérdense que no es exactamente lo mismo. Entonces, sí es importante que veamos aparece y desaparece, porque si no desaparecen o aparecen antes de tiempo, nos pueden hablar que hay una alteración en el desarrollo de ese cerebro. Entonces, la otra parte es hablar sobre el tono y la actitud postural. Me parece que siempre tenemos un tono pasivo y un tono activo. En el tono pasivo o en el de balanceo, aquí lo que se busca es la amplitud del movimiento creado por la movilización pasiva rápida del movimiento y de las posibilidades de frenado de los antagonistas. Acuérdense que aquí estamos hablando completamente sobre músculos, y entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer el movimiento y que en teoría se pueda detener. A eso se refiere como pasivo. Y el activo es donde tú ya necesitas que tenga una respuesta frente a cualquier cosa que no sea el estiramiento muscular. Entonces, aquí es prácticamente en el primero es lo que nosotros haríamos como con la rotación de la cabecita, la maniobra de la full banda, la flexión del puño, la flexión del piecito, el ángulo de los aductores, el ángulo popliteo, el ángulo talón-oreja, que también vamos a ver más adelante. Y en el tono activo, lo que veríamos es todo lo que ponga en juego la actividad postural y motora. Y esto incluye, por ejemplo, desde que puedas tener la cabecita, desde que puedas mantenerte con una adecuada sedestación o que empieces con la bipedestación. Entonces es importante que tengamos bien definido cuáles son los dos para la forma en cómo exploramos. Ahora, algo que siempre debemos ver son las diferentes maniobras que se pueden realizar. Entonces, vamos a tener la suspensión dorsal, que es la que vemos en la parte de... Entonces, ahí lo que vamos a hacer es suspender y ver cómo se encuentra el paciente. Después vamos a tener la suspensión ventral para ver si el paciente puede o no puede sostener. Aquí lo que nosotros esperaríamos es que pueda realizar el sostén de la cabecita, o por lo menos empezar a hacer la alineación con el tronco. Para la tracción cefálica es lo que ustedes ven en la última parte, que cuando nosotros suspendemos al bebé o lo empezamos a llevar boca arriba, el bebé, aunque sea muy pequeño todavía o no tenga control cefálico completo, va a tratar de hacer una compensación y va a tratar de llevar un poquito la cabeza junto con el tronco, aunque después la va a hacer hacia un ladito o la va a hacer hacia atrás. Porque si el control cefálico no está presente en ese momento. Pero lo importante es que lo haga. ¿Qué es lo que no debe pasar? Como se ve en la última imagen, estas imágenes se engotan, ¿sale? Entonces sí es importante que si vemos que el bebé está completamente hacia atrás y aunque tú lo eleves a nada, te va a traer un importe muy importante. En la ventral, que saquemos en medio, lo que va a pasar es que tú vas a agarrar con una sola manita al bebé, el bebé tiene que empezar a hacer una estiración de las manitas y de los pies y se mantiene prácticamente como derechito en la parte del tronco. Lo que no debemos ver, y nos hablaría también de hipotonía, es que el bebé haga como que se caiga, como si fuera un trapito. O sea, tú te lo pones acá y la cabeza, las manitas, todo se va hacia abajo. Eso nos habla de hipotonía. Y en la suspensión lo que normalmente vamos a ver es esta extensión de las piernitas, de la que hablábamos previamente, donde vemos cómo estira las piernitas y luego las empieza a flexionar. Y también que trata con los bracitos de manejar cierta cantidad de tono. Lo que no debe pasar es como lo vemos en la parte de abajo. Los bracitos no sostienen nada y está completamente flácido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver que en el primer mes de vida va a presentar este bebé? Lo primero es que persiste con la semiflexión de extremidades. Esto también va a depender si es prema o no es prema, pero aquí estamos hablando de niños que ya son de
Entonces, persiste la semiflexión de las extremidades, las manos están flexionadas, en prono inicia movimientos de repetición, sigue objetos a 90 grados y persiste el grasping, o sea, persiste el agarre. Para los 2 meses, al llevarlo a la posición de sentado, la cabeza todavía cae atrás, pero trata de seguir el movimiento. Sosteniéndolo sentado, la cabeza puede llegar a mantenerse por instantes. Y esto es que la agarren de la parte del tronco más o menos a nivel de las caderas. Y ustedes se van a dar cuenta que ya trata de más o menos tener un control, aunque todavía lo pierde. O sea, por lo que dura algunos segundos. En decúbito prono se mantiene sostenido sobre antebrazos en 45 grados, que es cuando empiezan a bajarlas. En el supino es semiflexión de los miembros inferiores. El lenguaje ya se empieza a arrullar cuando se le habla y eso se considera también una parte social. E inicia con la sonrisa social prácticamente para los 2 meses. Sigue con la vista objetos a 180 grados y el grasping ya es un poquito más discreto. Ya empieza a tener las manos un poquito más abiertas. Recuerden que esto es importante que las manitas estén abiertas porque si las sostiene todo el tiempo tiene el atrapamiento del pulgar, les puedo hablar también de que hay alteraciones a nivel del desarrollo. Para los 3 meses ya vamos a ver que el paciente está en decúbito prono, se mantiene sobre los antebrazos y va a elevar la cabecita. Entonces nosotros ya vamos a ver que el ángulo en el que le eleve es de 45 a 90 grados. No sabemos que va a ser como completo, pero sí ya lo empieza a realizar. Las caderas ya están en extensión a 0 grados, que es que ya las puede poner completamente como en una superficie. Inicia la observación de sus manitas y es cuando empiezan a ver o descubren que tienen manos. Voltea al sonido y ríe cuando está contento. Esto también ya es parte de la parte social que tenemos que averiguar en el bebé. Va a girar la cabecita para seguir un objeto y va a empezar a sostener el contacto. Entonces quiere decir que también en este momento empezamos a tener la fijación de la mirada. Cuando ya la empezamos a ver y entonces ya nos sigue. Y entonces ya sabe que nos movemos y se empieza a mover. ¿Vale? Para los 4 meses va a iniciar el medio giro. ¿Sale? Eso quiere decir que cuando está acostadito va a empezar a irse hacia un ladito o se va a ir hacia el otro lado y lo va a empezar a realizar aunque no lo complete. En prono va a elevar sobre todo en los antebrazos el tronco y realizar un movimiento como si intentara nadar. ¿Vale? De hecho ustedes lo pueden ver como la mano en la parte de los piecitos se va a empujar. En supino intenta poner un pie sobre la rodilla opuesta y es cuando ustedes notan que las piernitas las empiezan como a subir y que entonces parece que se va a poner como una pierna sobre la otra. Y la planta de los pies ya están totalmente apoyadas en la mesa, que si recuerdan previamente no las podía apoyar, las dejaba todavía en flexión. Al llevarlo a la posición de sentado, la cabeza sigue el resto del cuerpo y sostiene por instantes los objetos y con las manitas. Esto ya no solamente es porque está haciendo el grasping de que tú le pones algo y la agarra. No, esto quiere decir que ya puede tomar algo como una sonaja o algo pequeño y entonces ya se los va a quedar en la mano. Y la visión ya se empieza a asemejar a la del adulto. El lenguaje también voltea a la mayoría de los ruidos e incluso podríamos empezar a notar un poquito de algunos balbuceos. Para los 5 meses ayuda a pasar de decúbito supino a sentado y en prono eleva el tronco y echa la cabeza hacia atrás, ¿sale? Apoyándose en el tórax, extiende las extremidades y entonces parecerá como si fuera un avioncito. Y empieza a hacer la alternancia de movimientos de los miembros inferiores y la prensión ya se empieza a volver voluntaria, sobre todo la palmar, ¿sale? Porque toda la global es algo precisa, pero la palmar ya empieza a ser más voluntaria. Esto quiere decir, ya quiero agarrar las cosas. Para los 6 meses, en posición prona, ya puede utilizar sus manos para jugar y es cuando ven estos juguetes en los cuales pueden mantener al niño sentado y entonces tienen como la mesita donde empiezan a agarrar cosas. Es lo que esperaríamos que él ya pueda realizar. Y sobre todo, ya reconoce ahora sus pies. ¿Se acuerdan que antes primero se asola las manitas y después va a descubrir que tiene piecitos? Si se sostiene en los bracitos, va a tratar como de saltar. Si ustedes lo ponen así, va a empezar como a hacer esto y como si estuviera como saltando. Va a empezar a girar ahora sí de supino a prono y va a sostener los objetos uno en cada mano. Esto quiere decir que tiene el suficiente sostén de tronco y demás para poder hacerlo. El lenguaje ya se empieza a ver mucho más los balbuceos, reconoce mucho más la voz de mamá y aquí en esta edad es cuando se empieza a preferir más al cuidador primario, que en este caso normalmente es mamá, aunque en otros casos podría ser la abuela, la tía, papá, etc. Entonces aquí es cuando nosotros ya vamos a ver que nos dan la clásica respuesta de que antes se iba con todos y ahora no se va con nadie. Y es porque ya empieza a diferenciar rostros conocidos de rostros desconocidos. Por eso es importante que se les diga a los papás que esto es un hito que se espera y que al contrario nos llamaría la atención si no hace este reconocimiento. A los 7 meses
ya agarra sus piecitos y es cuando se empiezan a chupar los primeros sortejos, que es lo que vemos. Ya puede estar sentado sin apoyo y tiende las manitas hacia adelante, que es lo que habíamos visto ya sea en la parte de el paracaidista, que es como que empieza a meter las manitas, o en las reacciones de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya empieza con las manitas hacia adelante, que se pueden ver a partir de los 6 meses, y después vamos a ir a las laterales y posteriores. Entonces, sentado tiene mayor control sobre él y puede inclinarse para sostener objetos. Ya no solamente es que se mantenga, sino que ya trata de agarrar. Pasa rodando de supino a prono, y esto es cuando ya se consigue el rodamiento completo. Y en prono con facilidad sostiene los objetos y golpea fuertemente ya sea la mesa, el piso, y es cuando empiezan a incluso a agarrar o aventar cosas. También inicia la pinza entre el pulgar y el meñique. Entonces es cuando vemos que si ustedes están en la parte de alimentación complementaria y por ejemplo le ponen como de estos cereales famosillos que se deshacen en la boca, lo que va a tratar, y es lo que tratas de mejorar también con ellos, es que los va a agarrar en pinza y se lo va a llevar a la boca para hacer todo el proceso. Entonces, en esta parte es cuando la vamos a empezar a ver. Si antes de los 7 meses no la tiene, no nos preocuparía tanto la bebé. Para los 8 meses, tenemos el control total del tronco. Si se dan cuenta, yo sé que siempre cuando preguntamos los hitos, estamos acostumbrados que a los 6 meses tiene que sentar, pero realmente es un proceso en lo que inicia y en lo que completamente lo puedo hacer solo. Y es importante cuando lo pregunten es, aquí no tiene almohadas, no tiene nada donde está sentado ni está amarrado así, ya es solito, ¿sale? Aquí gira en ambos sentidos, tanto supino prono y de prono supino, o sea, ya me puedo poner boca abajo, me puedo poner boca arriba sin dificultad. Pasa de estar acostado a poderse sentar y puede elevarse manteniéndose las manitas y los pies. Se tiene un objeto en cada mano y la presenta un tercero, suelta uno y entonces agarra el otro, ¿sale? Y empieza a participar en lo que tiene que ver con la prensión, lo que tenemos que ver con el dedito índice. Reclama su juguete preferido, esto quiere decir que ya sabe cuál es suyo y cuál es no, o por lo menos ya identifica lo que le gusta mucho y empieza con la parte de la permanencia del objeto. La permanencia del objeto la vamos a ver en la parte de sensorio y motriz y en la parte cognitiva de cómo se desarrolla, que es prácticamente la última plática. Entonces, esto es importante que sepan de por qué lo empieza a hacer. Y aquí es donde se empieza a dar cuenta que las cosas no desaparecen. Previo a esto va a llorar cada que alguien se salga porque piensa que ya no va a seguir, ¿sale? Para los 9 meses inicia el gateo hacia atrás. Es normal que las personas te digan que los niños primero gatean hacia atrás, que se van como hacia atrás. Es lo esperado. Sabemos que después de esto empieza a lograr pasar de decúbito supino a bipedestación y se va a empezar a sostener, ya sea por instantes, aunque luego se suelte. Y entiende el toma y el dame. Eso que si tú le dices toma y se lo das, él te lo va a agarrar. Y si tú le dices dame, te lo va a regresar. Y empezamos a hacer la base del pulgar ya con el índice como tal para generar ya más la motricidad fina. Para los 10 meses ya se pone de pie y da algunos pasitos laterales. Acuérdense que los bebés no van a caminar de frente. Lo que ellos hacen es, me paro y entonces necesito apoyo, y entonces aprenden que primero van de ladito y se van agarrando de todas las cosas. Lo pueden ver si tienen una cuna donde tiene barandales, tienden a hacerlo mucho, o que se va agarrando con los muebles. Aquí es importante evitar que hayan accidentes y explicar a los papás que tienen que tener una casa, un cuarto, demás, donde sea un lugar seguro para que el bebé explore, porque tiene que explorar. Y realmente, dirían los terapeutas físicos, los niños están en piso, ¿sale? Se necesitan explorar para poder empezar a caminar. Gatea hacia adelante e empieza a alternar. También ya empieza como tal la punta fina, pero la pinza fina, e inicia el significado y el contenido. Esto quiere decir que ya nos empieza a componer un poco más el lenguaje y lo que nosotros estamos hablando. Para los 12 o 13 meses ya tenemos como mayor consistencia en la marcha y ya tienen un gusto por introducir y retirar objetos. Si ustedes han visto los juguetes de Fisher-Price, que son los famosos, que son muy sensoriales, lo que va a pasar es que hay uno donde tiene la estrella, perdón, el triángulo, la estrella, el círculo, el cuadrado y demás. Y entonces lo que va a pasar es que empiezan a aprender el meter y el sacar. Aunque al inicio no puedan meter en la figura correspondiente, si tú los dejas sin la tapita, van a meter y sacar, meter y sacar, meter y sacar. Y les gusta mucho realizarlo. Entre los 11 y los 14 meses ya sé este gateo que algunos se llaman como de oso, que es tanto o es mucho mayor sobre los piecitos y apunta todo con el índice.
¿Sale? Esto quiere decir que ya empezamos a tener en esta edad lo que sería el señalar. Y es importante que sí sea un hito que se pregunte, porque por ejemplo en pacientes con trastorno del espectro autista, el señalar a veces es mucho más tardío, te dicen que nunca señalar. Y empieza a encajar los círculos, el lenguaje ya empieza a decir dos palabras además de mamá y papá, se agacha y recoge objetos y lanza pelotas, ¿vale? Y entre los 14 y 16 meses, y algunas literaturas dicen que hasta los 18 prácticamente se consigue la marcha. Entonces, te dan cuenta, es todo un proceso para llegar y podemos tener ciertos rangos de diferencia entre los mismos. Una parte importante que no debemos olvidar que es que el gateo, pueden o no pueden gatear. Y actualmente en la parte de los milestones de la CDC ya se ha quitado la parte de gateo, porque no todos los niños gatean. Sí puede generar algunas alteraciones visoespaciales, pero en realidad es que hay niños que van a gatear y niños que se van a pasar directo a caminar. Entonces, cuando lo hagan, pueden tener diferentes formas de gateo, pero se consideran variantes del gateo, no se considera como tal un gateo. Si es un gateo en el cual está con las dos manitas en la posición cuadrúpeda, pero saca un piecito completo y no está haciendo la alternancia, esto quiere decir, si yo muevo mi brazo izquierdo, tendrá que mover la pierna derecha. Si no se hace esta alternancia, eso no se considera que es un gateo como tal y nada más se consideraría una variante de un gateo. Que sí es importante que si esto le está generando algún problema, sí se corrija. Y sobre todo si no está gateando la forma que se gatea, sí llevarlo a una valoración para que se pueda hacer una corrección de la posición en la que está gateando y aprenda a hacerlo adecuado. Entonces, estas son como dos tablas muy pequeñas sobre la forma en la que conocemos los hitos del desarrollo. Para, como recapitular, sabemos que la sonrisa social se va a dar entre los 4 a las 6 semanas y el margen es hasta las 8 semanas. Para el sostén, lo ideal es a los 3 meses, como todos lo conocemos, pero tenemos un margen entre 2 a los 4 meses. La aprensión de objetos o el acercamiento se va a dar como entre los 5, pero tenemos el rango entre los 4 a los 6. La sedestación prácticamente algunos lo destruyen hasta las 4 a 12 meses, pero lo estamos esperando más tardar a los 9 meses. El andar silla de ayuda o caminar lo vamos a ver más o menos a los 13 meses o incluso hasta los 18 meses. Es real que hay bebés que sí pueden hacerlo desde los 8 meses. Las palabras con sentido, o sea, cuando un bebé tú le vas a calificar una palabra, cuando realmente lo que está diciendo es para la persona o para lo que quiere. Por ejemplo, si dice bibi o si dice eche y siempre se refiere a leche, entonces quiere decir que esa palabra es adecuada y se la vas a dar, que sí tiene un sentido. Si dice mamá, pero le dice mamá a todos, no importa quién sea, eso quiere decir que simplemente las está repitiendo, pero que no le ha dado sentido a la comprensión de esa palabra. Las frases de las palabras las vamos a empezar prácticamente a ver entre los 10 y los 36 meses, y primero va a juntar dos palabras y después va a hacerlas mucho más amplias. Para los entre el año y medio y 2 años, esperaríamos que ya esté diciendo las frases de 2, y para los 2 años y medio esperamos que ya tenga por lo menos frases de 3, como mamá, dame agua. El bebé, ella empieza a beber solito de la taza, más o menos como a los 15 meses, que se empieza a vestir solos entre los 3 a los 4 años. El control de esfínteres va desde los 2 años en promedio, pero tenemos hasta los 48 meses. Entonces, esta parte de que si no lo ha adquirido para cuando entró al kinder, realmente hay pacientes que puede ser que no le han adquirido y estén en el margen de la normalidad. O sea, no quiere decir que sea malo que no lo haya adquirido. Lo que sí es obligarlo y darle efectos adversos o tener algunos momentos donde los estén obligando, y entonces ahí sí tendrías estreñimiento funcional y complicaciones generadas con el control de esfínteres. Para los de la noche lo tenemos más o menos a los 3 años y lo mismo, va casi hasta los 72 meses. Entonces tenemos un rango bastante amplio. Solo que estamos acostumbrados a que esto nos manejamos de acuerdo al kinder, ¿no? Entonces, para nosotros, esa es una tabla donde está un poquito más basada en Denver, y aquí lo que veíamos es que el rodar prácticamente se logra entre los 3 y los 5 meses, el que pueda mover una sonaja igual es entre los 3 y los 4 meses, sentarse sin ayuda es entre los 5.9 hasta casi los 7 meses, pararse, solo pararse, que es lo que vemos la bipedestación, entre los 7 y los 8 y medio, y empezar a agarrar, a tener pinza fina entre los 8 y los 10 meses, ponerse de pie y que ya lo haga solito entre los 11 y los 13 meses. Caminar prácticamente va desde el año hasta casi el año y medio, o como en esta corte, que prácticamente hasta el 14.9.
construir una torre con 2 bloques. Y esto quiere decir que tengo la capacidad de poner el bloque y luego subir uno siguiente, es prácticamente entre los 14 hasta los 20 meses. Subirse las escaleras, que también es uno de los hitos, aunque no los vimos como de forma tan amplia, porque estamos hablando sobre el primer año de vida, es prácticamente entre los 16 y 21 meses, el saltar entre los 23 y los 2 años, 4 meses, y el poder copiar prácticamente entre los 3 y los 4 años. Entonces, el desarrollo y los hitos de los desarrollos motrices, que puede ser tanto grueso como fino, no acaba cuando el niño se para y camina. Sigue todavía y tendremos que preguntar si sube, baja escaleras, si puede saltar en los pies, si puede saltar en un pie, si ya puede construir, si puede copiar desde cruces, rayones, de que haga círculos, triángulos y cuadrados, que normalmente como los empieza a hacer hasta que empezar a hacer como así que la caligrafía. Entonces, todos estos hitos de desarrollo es importante que los conozcan, que no se casen solo con uno, que los sigan investigando y que si en alguno de ellos ustedes notan o notan que no están los reflejos o persisten los reflejos más allá de la edad, entonces sí hacer una valoración mucho más integral en el aspecto neurológico y ver si el paciente tiene factores de riesgo e iniciar la terapia de forma importante, así como descartar cualquier otra alteración, ya sea con estudios de imagen o otros, ¿sale? Entonces, esta va a ser la primera parte de lo que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor y social. Y la segunda parte vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la evolución neurológica en el recién nacido. Y en este punto vamos a tocar a 3 autores, que es Amil Tison, Boita y los movimientos generales de Preche, ¿sale? Entonces, por el momento sería esto. Idealmente es que continúen el orden de las clases para que nos vayan a acordar un poquito. Eso sería todo. Gracias.